Buenos días a todos. Vamos a continuar con estas cuartas jornadas de educación a distancia y universidad. En este caso vamos a presentar la mesa 2, que como anticipamos tiene que ver con gamificación, educación a distancia y videojuegos. En esta mesa vamos a tratar sobre cómo crear materiales didácticos desde un enfoque lúdico, avances recientes en el área del diseño y desarrollo de videojuegos y sus aplicaciones educativas, características y ventajas del videojuego como elemento motivador para el acercamiento a contenidos curriculares y para el desarrollo de la colaboración y el trabajo en equipo. Vamos a tratar sobre nuevas tecnologías, formatos y recursos para la gamificación. Para ello vamos a contar aquí con la presencia de Graciela Esnaola Horacek. Ella es doctora en Pedagogía y magíster en Investigación Educativa y Calidad de la Enseñanza por la Universidad de Valencia. Es docente investigadora de la UNTREF y UNTREF Virtual. Se desempeña como docente virtual de cursos de posgrado vinculados al aprendizaje y los videojuegos y a su vez actualmente dirige el proyecto de investigación tecnología educativa de UNTREF. También vamos a contar con la participación de María Gabriela Gali. Ella es doctora en Política y Gestión de la Educación Superior por la UNTREF y especialista en Educación y TIC. Su línea de investigación se centra en la incorporación de TIC en instituciones educativas y particularmente en el uso, diseño y aplicación de juegos digitales para el ámbito educativo. Es profesora y directora de la carrera de Informática Aplicada en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la UTN, se desempeña como docente en la Ciudad de Buenos Aires y es miembro del equipo de investigación en tecnología educativa de la UNTREF y de la Asociación Internacional de Ambientes Lúdicos Favorecedores del Aprendizaje. También contaremos con la participación de Marisa Elena Conde. Ella es magíster en Educación y Videojuegos por la Universidad de Valencia, es especialista en Tecnología Educativa de la UBA y especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos. Cuenta con un diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Educación y Nuevas Tecnologías de la Flaxo. Se desempeña como tutora y contenidista en la Escuela Virtual de Robótica. Es profesora en técnicas informáticas aplicadas a la computación en Universidad Nacional de José C. Paz, donde además dicta capacitaciones a los profesores tutores y elabora guías y manuales para docentes y alumnos en el uso de las TIC. Ejerce la docencia en UNTREF Virtual y en el Instituto Superior Nacional del Profesorado Técnico de la UTN. Así que las dejamos con ellas para que nos cuenten un poco sobre gamificación y educación a distancia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, la idea de esta mesa es brindar un marco para poder entender cuál es el fundamento de estas nuevas pedagogías que van de la mano de esta efervescencia de la cultura lúdica, como solemos llamar a este momento de nuestra historia. ¿Lo voy pasando yo o lo pasás vos? ¿Cómo es? ¿Este? Okay. Esnaola. Graciela. Sí. Ahí estamos. Muy bien. Ok. Bueno, a modo de presentación, ahí están los logos también. Nosotros lo que hemos hecho es conformado un equipo, acá somos 3 de las componentes, que confluyen investigadoras que ejercen la docencia, como estuvo en la presentación, en distintas universidades. Lo mismo nos pasa a nivel internacional. Ese logo de ALFAS significa Ambiente Lúdico Favorecedores del Aprendizaje. Es un grupo de investigadores iberoamericanos de la Universidad de Valencia, de Extremadura, bien, de Canarias, bueno, y la UNTREF en Argentina. Esto que hemos organizado en realidad surge de una necesidad. Necesitamos fundamentar los componentes teóricos que digamos que generan conocimiento alrededor de esta temática y también registrar experiencias. Entonces, empezamos a reunirnos en un esquema más colaborativo y cooperativo, organizando distintos proyectos radicados en distintas universidades. Este grupo ALFAS, que viene constituyéndose desde el año
2012 lo que hace es organizar, y yo he visto algunas que han participado en el congreso que se hizo acá en el 2015, radicado acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hacía falta registrar conocimiento académico sobre esto. ¿Y por qué? Porque jugar parece que no es cosa seria, es solamente lo que hacemos en el recreo, lo que nos da alegría, placer, pero que parecería que estaría alejado del conocimiento consolidado y académico. Bueno, a eso es a que nos referimos. Eso se apagó. Bueno, miro para allá. Ahí está. Entonces, lo que hicimos en este grupo local y en el grupo internacional, preguntarnos esta hipótesis persistente. ¿Cómo podemos tender puentes cognitivos y afectivos, yo diría académicamente consolidados, entre estas dos realidades? Lo que sucede en el mundo del juego y lo que sucede en el aprendizaje formal académico en la escuela. Bien, tomadas las dos como prácticas sociales, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que la energía que surge a partir de la actividad lúdica, que es una actividad registrada desde la psicología y desde la sociología de hace muchísimo tiempo, genera un quantum de energía que debe ser considerado para poder también estar al servicio de otros aprendizajes, que son los aprendizajes formales. Esa energía es la que mueve la inteligencia y la afectividad, ¿bien? Y hace que cuando nos reunimos, las anécdotas, las experiencias tienen que ver con esos momentos, ¿no? Registrar, si nos acordamos de una clase de matemática, esa profesora que nos hizo experimentar algo diferente, que movilizaba nuestra inteligencia, ¿sí? Un desafío, y nuestra sociabilidad con el otro. Eso es lo que recordamos, eso es lo que permanece, eso es lo que va a anclar en nuestra inteligencia. Entonces, sumado a esto, a estos componentes, lo que observamos es que, dije al principio, podemos definir este momento de la historia que nos toca transitar, inicio del siglo XXI, saliendo de la modernidad, que existe una reconfiguración cognitiva activada justamente por un cambio en el entorno. Esto de la digitalización de la palabra. El siglo XX, la modernidad, fue signada por la palabra escrita. La palabra con caligrafía, la palabra formal, la universalización de la escuela primaria, el aprender a leer y escribir. Bien, todo eso se ha conmovido, ¿bien? Se ha conmovido a través de la digitalización. Cuando veníamos en el auto, recordábamos con nostalgia toda la tradición de nuestros abuelos, de nuestros padres, donde la comunicación se hacía a través de las cartas. Cartas que generalmente tenían hasta un borrador antes de escribirlas y mandarlas. Todo un registro que si yo hoy encuentro un arcón con las cartas de mi abuela, prácticamente puedo reconstruir toda su vida. Bien, ¿por qué reconfiguración? Porque ha desaparecido eso. Y lo que se ha instalado son las historias en imágenes. Yo puedo rastrear mi historial en Facebook, ¿sí? O en Twitter, pero generalmente lo que va a aparecer es una privilegiación de la imagen, no tanto de la descripción de la palabra escrita. Eso tiene impacto en nuestro procesamiento cognitivo. ¿Pensamos mejor? ¿Pensamos peor? ¿Estamos cambiando? No, en realidad ha cambiado los circuitos de procesamiento cognitivo. No es lo mismo procesar la palabra escrita que procesar una imagen. Otro punto es la interactividad. No es cualquier imagen, no es una fotografía como la que ven ustedes ahí. Es una imagen que nos provoca a interactuar. Interactuamos incluso
mínimamente colocando emoticones en una imagen o transformando la cara de una persona en un animal o lo que sea. O sea, esa imagen tiene que ser intervenida, ¿bien? Y la comunicación, ven que es otra, totalmente diferente. Ese es el sujeto que transita el siglo XXI, nosotros y nuestros estudiantes. Bien, ante esta realidad necesitamos lo que nosotros llamamos prácticas pedagógicas emergentes. No nos alcanza con lo que ya tradicionalmente venimos haciendo, porque el mundo cambió. Entonces, vamos a rescatar aquellos objetivos y prácticas que realmente funcionaban y otras vamos a tener que reconfigurarlas. Y son emergentes. ¿Por qué emergentes? En esto la ludificación y la gamificación tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque surge del contexto, surge de la experiencia. No viene dado desde un manual de instrucciones. Fíjense cómo aprendemos a manejar estos aparatos, tocando, ¿sí? Ya no se usa ese manual de instrucciones, siga esto, siga el otro. Bien, entonces, ¿qué posibilidades cognitivas y socioeducativas nos brindan estas prácticas educativas emergentes? ¿Cómo diseñar prácticas de aprendizaje que contemplen ese entorno por el cual está transitando nuestro alumno, nuestro estudiante? Estamos aprendiendo con aulas porosas, aulas que ya no están encerradas. Bueno, justamente la educación virtual es lo que más nos muestra. Bien. Lo que hicimos, bueno, ahí no se ve un poquito más, a partir de esta configuración de un equipo de investigación nacional e internacional, ¿cómo formamos nuevos docentes, nuevos investigadores, si no tenemos bibliografía, si no tenemos saberes consolidados? Era una práctica muy informal y muy poco, o sea, había que fundamentar esto de que jugar es cosa seria. Bien, entonces lo que hicimos fue acordar líneas de investigación, las chicas van a explicar algunas también, que confluirían en armar un corpus teórico importante. No solamente ejercitar prácticas, sino también teorizar sobre esas prácticas. Bien, esas líneas, bueno, si esto va a estar publicado, pueden ingresar en esas páginas donde el grupo Alfaz va registrando esos congresos con las actas, etcétera. Nosotros seríamos la sede argentina, Alfaz Argentina, donde también tenemos una página donde vamos, si lo ven, registrando actividades, registrando publicaciones y también colaborando a la formación superior, doctorados, maestrías, ¿sí? Y trabajo fin de grado o licenciaturas, donde estos temas entren en la universidad. Estas son algunas, rapidito, ¿no? Algunas de nuestros frutos. La verdad que estamos orgullosos de eso porque lograr tener un producto moderno en la posmodernidad es todo un desafío. ¿Para qué? Para poder hablarle al académico, ¿sí? Al práctico, al desarrollador de juegos, poco le va a interesar todos esos desarrollos, pero al profesional que necesita fundamentar también hace falta estos desarrollos para atender estos puentes que dije al principio. Bien, entonces lo que nos hemos propuesto es construir un modelo pedagógico de estas prácticas emergentes. Bien, en principio, evaluar qué videojuegos, qué juegos, qué actividades son apropiadas, de qué manera, cuáles son las fortalezas, las debilidades, para lo cual tuvimos que construir. Estamos en un terreno totalmente pionero. Tuvimos que construir herramientas para evaluar esos juegos, herramientas accesibles, que cualquier docente que quiera empezar a trabajar con estos temas los pueda implementar, que sea lo suficiente, socializar a través de talleres, de actividades.
tuvimos que también implementar esto de la validación científica, que no quede restringido la innovación a un docente piola que le encanta jugar y que es muy artista. No, a ver, si lo queremos tomar como una herramienta que dialoga con el sujeto de hoy, tiene que abrirse y a mucho más docentes y no quede solamente la innovación en manos de unos pocos nada más. Bueno, la publicación y la organización de los eventos. La organización de los eventos, esto lo tomamos mucho de las industrias culturales emergentes, una de ellas es la industria de videojuegos, que socializan el conocimiento a través de los eventos. Uno de los eventos privilegiados son las jams. Las game jams son reuniones donde va gente que le interesa, en este caso, aprender a desarrollar videojuegos sin un conocimiento. Es un modelo interesantísimo como pedagogía emergente. Voy a cerrar con esto. Entonces, ¿qué son las game jam? De eso lo tomamos. Decíamos, reuniones donde se reúnen gente que le interesa el tema, que tiene algún tipo de conocimiento, y van a simular el proceso creativo de desarrollo. En esas reuniones aparecen, por ejemplo, alguien que le interese el dibujo, la programación, la narrativa, etcétera, etcétera. Con esos componentes, estas jam, estos espacios, guiados con un tutor que va, digamos, de alguna manera liderando esos procesos emergentes, se llega hasta la conclusión de, en este caso, el prototipado de un juego. Este modelo, que es tan interesante, es perfectamente adaptable a talleres realizados en distintos ámbitos. De hecho, nosotros lo fuimos a comprobar, a ver, ¿qué podemos hacer? Con gente que no tiene un cierto conocimiento, un anclaje, pero no es experto. Y vemos que la expertise se logra justamente con este trabajo colaborativo y en equipo. ¿Por qué se logra? Recuerden la primera diapositiva, porque la energía que se genera a través de la actividad lúdica es la que promueve el interés y el ejercicio. Hemos organizado talleres, jams, hasta con niños pequeños, a través del programa de voluntariado universitario, también le pusimos la fecha ahí, la página ahí, donde los chicos en 9 encuentros lograban llegar a tener, digamos, un prototipo de un juego, sin saber, experimentando, organizando. Entonces, el aprendizaje teórico viene después de la experimentación y durante el proceso lúdico. ¿Estamos? Bueno, dejo acá sentado, les vamos a dejar la presentación para que haya, digamos, a quien le interese profundizar, pueden seguir leyendo más de lo que pusimos como para seguir avanzando y bueno, invitarlos a poner en juego el saber, como decía una autora de psicopedagogía muy importante para nosotros, y movilizarnos en estas pedagogías que son lo que hoy nos provoca. Bueno, gracias. Buenos días a todos y en la línea de lo que estaba expresando recién Graciela como parte de este colectivo de profesionales de la Asociación Alfaz, donde cada uno de nosotros tiene su línea de investigación o su fuerte. Yo les vengo a presentar esta ponencia en torno a construir y usar juegos digitales, particularmente en el nivel superior. Nivel superior de educación que nos interpela tanto como institución como profesionales de este ámbito en
empezar a romper con grandes tradiciones en torno a los formatos de enseñanza y a cómo también convivimos con estas tecnologías emergentes que nuestros alumnos y más los ingresantes las manejan muy asiduamente, para los cuales también nosotros o varios de los docentes hoy de la universidad se encuentran un poco alejados y cuesta romper con muchas de las creencias subyacentes también en torno a estos juegos. Es una realidad que hoy estamos rodeados de tecnologías y dentro de esos retos que tendríamos que tener, más allá de formar a profesionales cualificados para que puedan atender a todas las demandas también del entorno, en esto de cómo trabajar con las expectativas que tienen los alumnos por un lado y lo que nosotros les estamos brindando desde las instituciones por otro. Frente a esto y al bagaje de tecnologías emergentes que hoy encontramos, más allá de todos los avances de las herramientas digitales en general, nos encontramos con los juegos digitales o con los videojuegos. Estas tecnologías, bien como hace unos años lo definió la doctora Esnaola, es hipergénero artístico emergente, que hoy convive entre nosotros y que ya desde también hace varios años distintos autores internacionales lo prevén como una tecnología que tenemos que pensar como docentes a ver cómo las incluimos en la clase. Y esto lleva todo a un replanteo de cómo nos posicionamos como docentes frente a esta interrupción. Y frente a las posibilidades que nos dan estos juegos, independientemente del espacio curricular que dictemos, podemos hacer uso de ellos tanto pensando en lo que sea el diseño, el uso simplemente o bien su desarrollo a través de la programación. Y esto puede ser aplicable, ahora yo les voy a presentar una experiencia que venimos trabajando en distintas asignaturas independientemente de la especificidad de la carrera que se trate. También me pareció interesante compartir con ustedes algunas últimas estadísticas, tanto llevadas a cabo por distintas consultoras, tanto en España como acá en Argentina, con respecto a la franja etaria que hoy están haciendo uso de los juegos digitales, que ya no es que tenemos que pensar a los videojuegos como algo que se circunscribe a chicos de escuela primaria o de escuela secundaria. Y en torno a ello, en un estudio que venimos haciendo todos los años en el Instituto del Profesorado Técnico, específicamente en la carrera de Informática Aplicada, en torno a nuestros ingresantes, cuánto usan de juegos, si usan juegos y cuántas horas por semana experimentan con ellos. En los últimos 3 años venimos viendo que casi el 72% de nuestros ingresantes siguen jugando videojuegos independientemente de la franja etaria a la que correspondan. Es decir, es algo que ya venimos viendo que está anclado. Y frente a esto, y más siendo una carrera de informática, nos preguntamos por qué no usar esas potencialidades o esos hábitos lúdicos que ellos ya tienen. Y con respecto a las experiencias lúdicas, como también pasa en este caso con los juegos digitales, pero es aplicable a cualquier otra tecnología, en tanto que a veces nosotros pensamos que los alumnos, porque usan algo, lo saben manipular. Y en esto es cuando usamos determinados juegos con ellos, es tanto la inmersión que tienen que pierden detalles de cosas que van pasando en el juego. Y acá está nuestro rol como docentes, de enseñarles a leer un juego más allá de la actividad puntual que desarrollan en ese momento. Desde la carrera de informática
más allá de trabajar en el diseño de programas y demás, y de las habilidades específicas que adquieren nuestros estudiantes, nosotros desde el año 2014 venimos trabajando en el uso, diseño, en el uso, desarrollo y desde el año pasado en la creación de algunos juegos. ¿Por qué hacemos la diferenciación de la creación de desarrollo? La parte de desarrollo la destinamos puntualmente a todos los espacios curriculares que tengan que ver con la programación. Y hemos tomado esto de usar esta categorización como creación de juegos cuando utilizamos ya plataformas con otro tipo de fin. ¿Qué hemos relevado nuestros alumnos con un último estudio? Después de experimentar con los juegos, ellos consideran que les han permitido potenciar sus aprendizajes, que les sirve también para entrenar diversas habilidades, acceder al mundo digital y también algo que nos ha parecido muy importante y lo pusimos en hay una metáfora de María Teresa Lugo que habla de las ventanas de oportunidad, ¿no? Al acceso. Y justamente dentro de los estudios más importantes o dentro de los resultados más importantes, ellos han visto que les permite acceder al mundo digital, adquirir nuevos conocimientos y también como agente de sociabilización. La realidad es que la interacción que logramos en los momentos de juego son muy importantes y lo que comparten sobre, por ejemplo, cómo poder hacer para pasar de un nivel a otro, también nos enriquece a todos. Y es por eso que pensamos en las propuestas áulicas, de tal modo de lograr un equilibrio, tanto en la actividad lúdica como el contenido, tratando de generar esas situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje que tratamos de responder a qué hacer, para qué hacerlo, cómo hacerlo, y más, acá hablo desde lo particular, que mi materia es análisis matemático y que no hay juegos como capaz hay para otros espacios como pueden ser historia, geografía, y es algo que hay que construir bastante. Y tratamos de buscar esas herramientas que sean ese puente para lograr los objetivos de aprendizaje que nosotros estamos buscando. Por eso digo, atendiendo al cómo, dónde, cuándo, con quién, no hay juegos para todos y capaz todas las actividades que desarrollemos no tienen por qué tener esta mediación lúdica. En este trayecto que estamos recorriendo desde el año pasado, con una de las profesoras que está acá presente que me acompaña, empezamos en esto de construir desde los docentes y con los alumnos juegos con distintas dinámicas y distintas mecánicas, además en plataformas como Kahoot, Educaplay o Movit. Esto lo pensamos desde toda una dinámica de aula en torno a que primero los alumnos experimenten con los juegos, vean a qué apunta, cuál es el fin de cada una de las dinámicas y las mecánicas que tienen ellos, debatamos cómo trabajar para pasar al momento de la creación, ya sea por un estilo de trivias, de emparejar tarjetas, un rosco, depende lo que persigamos. Y esta creación lleva mucho trabajo áulico porque lo que buscamos es que los alumnos puedan elaborar propuestas donde se cristalicen errores que ellos ven que suceden y que eso sirva para retroalimentar los procesos. Es un trabajo bastante arduo el de creación,
porque trabajamos con documentos colaborativos, donde ahí realizamos primero todo el diseño de la actividad o de la propuesta, ya sea, como les digo, por trivias o por otro tipo de dinámicas. Lo ponemos en debate porque a los chicos les cuesta mucho expresar un enunciado correctamente. Entonces eso se sociabiliza entre todos. Después pasamos a la etapa de cuando ya consideramos que eso está pulido, lo pasamos a alguno de estos entornos y otra vez volvemos a ensayar. Si se entiende, si no se entiende. De cómo ver si parando ante cada propuesta, de si las opciones, por ejemplo, en el caso de una trivia, realmente llega o no a los errores más frecuentes que se pueden cometer. Y les digo que es un trabajo impresionante que es aplicable a cualquier contexto. Recuerdo el año pasado con la profesora que, por ejemplo, para un trabajo de Excel, de generar una fórmula que uno capaz lo ve algo, esto que puede incidir, y tal vez en esto de mostrarles la importancia de un uso de un paréntesis, de un igual, o de un enunciado mal formulado, donde ellos caen frecuentemente en ese tipo de error, socializar errores posibles les ayudó a reducir los propios que iban a tener en el futuro. Y en esta línea es en la que venimos trabajando. Ahí les muestro algunos, también usamos Kahoot, por lo general como una etapa diagnóstica ante distintos temas. También con esta misma dinámica de trabajar con los errores que pueden tener y como pueden ver lo aplicamos en distintas materias, tanto en las materias de laboratorio, análisis matemático. Y el propósito es que se autoevalúen y que a su vez puedan evaluar los productos de sus compañeros. Cuando trabajamos particularmente con Kahoot, nosotros nos tomamos el trabajo de parar, hacer una pregunta, responderla, parar y debatir el por qué cada una de las opciones, en el caso de tener 4, de las otras 3 son incorrectas o no. Tal vez estamos una clase entera con un juego, pero este ida y vuelta que se va generando y que se va discutiendo es muy enriquecedor para todos los alumnos. Y eso es cuando decimos de el juego con un objetivo pedagógico y de tratar de balancear el contenido con la actividad lúdica en sí. Y lo que estuvimos trabajando bastante este año fue con este nuevo entorno de Moveit, nuevo entorno para nosotros, que es un desarrollo de unos compañeros de Córdoba, que nos permitió trabajar casi 2 meses en torno a esto por las distintas posibilidades en torno a generar trivias, tarjetas y demás, y que lo focalicé puntualmente al análisis matemático. En esto de dividir al grupo en un montón de subgrupos, cada uno tomar un eje temático. Ese eje temático estuvo desarrollado en toda esta propuesta lúdica, ver cuándo era necesario formular algo con trivias, a cuándo formular algo, por ejemplo, con emparejar tarjetas. Un propósito que tenemos los profesores de análisis, uno es que los alumnos reconozcan funciones por sus características. Entonces, trabajar con esto, con que mis alumnos puedan formular ese tipo de ejercicios para otros, fue un aprendizaje superador, porque primero se tuvieron que apropiar de eso para después poder comunicarlo. Hoy hablábamos acá con Paola de Lepiane, una colega también, en torno a este gran trabajo que hicimos y que hicieron primero los alumnos, pero también cuánto hay desde el lado del docente. Porque en esto de acompañar, seguir, corregir, ver las expresiones, hoy acá se habló del tema de
materiales o digitales que sean accesibles a todos. Dentro nosotros también de las formulaciones pretendemos que esto que hacen los alumnos pueda ser entendido por cualquiera y que les sirva a cualquiera. Y a veces nuestros alumnos, por falta de herramientas o pulir algún concepto, no llegan a expresar algo con claridad, y ahí está la mano del docente. Y ahí está la propuesta pedagógica en cómo orientar y cómo trabajar en conjunto. Y cómo se nutrieron los alumnos al autoevaluarse y poder evaluar a sus pares. Nos han pasado muchas cosas significativas, como que los alumnos vengan antes a clase o se queden posteriormente para hacer este trabajo. Eso nos ha enriquecido un montón, primero como carrera, como establecer nuevos lazos, como en el hecho de jugar o decirse unos con otros, pero ¿qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que está mal? O también nos han categorizado a nosotros hay profesores que hacen las trivias más fáciles que otros. Digo, esto que se dio es todo un aprendizaje de ver cómo trabajar, cómo formular y cómo reformular nuestras prácticas en torno a estos objetos. Dentro de esto también tenemos como carrera de informática la parte de desarrollo, más aplicado a las materias de programación, donde también hacemos algunos productos como forma de aplicación de los lenguajes. Hemos desarrollado un simulador de Angry Birds, también por una actividad que realizamos en análisis matemático. Angry Birds es el juego de los pájaros y describe el pájaro al ser lanzado una trayectoria parabólica. Entonces, cuando yo lo trabajo con mis alumnos, que les enseñé a leer dónde veían la parábola, la recta tangente y demás, vino el tema del deseo de ¿por qué no hacemos uno propio? Entonces, ahí en esto de trabajar en equipo, con el profesor de programación hicimos nuestro propio simulador, vimos lo que se generó en los alumnos al programar juegos, no siendo una carrera donde se programa juegos, y a partir de ahí desarrollamos nuestros primeros juegos serios con nuestros desarrollos, que fue tanto el juego de frameworks para Java, después hicimos uno también de funciones matemáticas, otro también para aprender conceptos, y así vamos mechando una carrera que se especializa en la programación netamente, en distintas oportunidades o distintos requerimientos que le puede el mercado también pedir a nuestros futuros egresados. Durante estos años ya tenemos muchas materias que nos acompañan en este trabajo de trabajar con juegos, bueno, desde análisis matemático, inglés, laboratorio, las materias de programación. Y ya para terminar, con todos estos años de trabajo de mediación lúdica, consideramos que, bueno, hemos iniciado un nuevo camino en la programación en la carrera y ante todo en esta co-construcción, tanto entre nosotros los adultos, los profes, las redes que se fueron tejiendo, como también con los alumnos. Y hace unos años que tengo una frase en torno a esas prácticas contagiosas que se van dando, ¿no? En esto que boca a boca nosotros nos vamos comentando las potencialidades de los juegos, lo que vamos logrando, esto que vamos viendo cómo motiva a los alumnos y que hoy hace que tengamos un colectivo de docentes que están trabajando o incorporando y recreando estas prácticas poco a poco. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecida por Flaxo por habernos invitado y, bueno, encontrar una experiencia.
Bueno, yo en una de las instituciones que me desempeño es la Universidad Nacional de José C. Paz. Es una de las universidades nuevas, digamos, del conurbano bonaerense. Es muy joven. En realidad nosotros en la carrera en la que yo me desempeño, que es la Tecnicatura de Producción y Desarrollo de Videojuegos, recién este año tuvimos los primeros egresados de la carrera, así que, bueno, y ha sido un incremento en la cantidad de estudiantes que se fueron sumando, ¿no? Y también en la incorporación de mujeres. Las mujeres en el tema de, bueno, en realidad en las ciencias y en videojuegos es escaso y nos interesa que cada vez haya más. Bueno, ¿qué hacemos? La materia que yo dicto se llama Realización 1. Es una materia en la cual tienen que pensar y diseñar un juego de mesa. El juego de mesa es el anticipo a lo que después se va a llevar a digital. Los estudiantes pueden o no desarrollarlo o de llevarlo a digital, es una elección de ellos, pero digamos que ¿para qué los prepara el hacer o el pensar un juego de mesa? En realidad, las reglas, las mecánicas y las dinámicas que se ponen en el momento de desarrollar en un videojuego es igual que en un juego analógico. Es más, sin programar podemos probar un montón de situaciones que nos ahorra el tiempo de programar y que después, como les digo, posteriormente los estudiantes lo pueden llevar. Lo que hacemos también es un recorrido histórico desde lo social, desde lo cultural y lo religioso, cómo el juego de mesa fue, digamos, desde la antigüedad, cómo llega a nuestros días. Los estudiantes generalmente, como están en un deseo de desarrollarse como productores de videojuegos, no tienen un conocimiento o sea, tienen mucha experiencia de juego digital, pero poca de juego analógico. Y es necesario que ellos se incorporen. Una cosa que nos pasa con el tema del juego es que hacemos una diferencia que cuando nosotros hay un juego que nos entusiasma, que nos anima, entramos en lo que Martínez Torres habla de un círculo mágico. Que este círculo mágico es un mundo simulado, libre, en el que nosotros entramos por inmersión y que nos hace que nos olvidemos, se desdibuja el mundo real. Con lo cual trae beneficios y no tantos. Uno es que perdemos la noción del tiempo. Entonces, estamos jugando y no nos damos cuenta hasta que por ahí un extranjero al círculo nos tiene que sacar y hacernos ver de que hace mucho que estamos jugando. Y bueno, y en este mundo simulado, por ahí estamos jugando solos, pero se da esto de que participen otras personas que tienen que aceptar las reglas del juego, ¿no? Y comparten este momento, círculo mágico, este momento mágico. Lo que les voy a describir es un poquitito breve cómo es la metodología, ¿no? Esto que nosotros les decimos que los chicos no conocen juegos, sacando damas, juegos de ajedrez y por ahí un TEC, algunos. El juego de mesa no es un elemento que esté demasiado en sus vidas. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponerlos a jugar. Jugar juegos que hasta tienen objetivos diferentes, mecánicas similares, y para cada juego, lo que ellos tienen que después, lo juegan en equipo, tienen que completar una ficha que nosotros que desarrollamos a partir del marco teórico. O sea, no es que juego porque juego. Juego y analizo lo que estoy jugando, desde una cantidad de categorías que determinamos que les va a servir a ellos para después poder elaborar su propia propuesta. Esta experiencia de ir viviendo el paso a paso, el analizar
lo que son las reglas, ¿no? Cómo están escritas, el comprender una regla, una lectura comprensiva. O sea, son muchas las disciplinas que participan en la elaboración de un juego, ya sea digital o sea analógico. El tema es que poder justamente trabajar de esta forma con estas miradas, ¿no? No es solamente el juego, si tiene que ver mucho la propuesta, la narrativa. Yo traje algunas cositas para mostrarles, y una de las cosas que en la parte, digamos, cuando pasamos unos momentos de experiencia de juego y de análisis, entonces tenemos unas prácticas antes de que ellos piensen en el desarrollo de su juego. Una de ellas es con estos cubos, no sé si los conocen, son unos cubos con imágenes, con logos, y que son cubos para contar historias, ¿no? Son 9 cubos, ¿sí? Y esos cubos, como se trabaja, se tiran los dados, y como sale, hay que armar una historia, una narrativa. Hemos desarrollado estos, bueno, juegos no se producen acá, con lo cual hemos producido nuestros propios dados, impresos en impresoras 3D y trabajados, por ejemplo, porque son temáticos. Entonces los iconos que están en las caras de los dados, los producimos, depende, no sé, puede ser pensado en un mundo fantástico, en diferentes como temas generales, para que esto después pueda permitir armar estas narrativas. Con esas narrativas, ellos tienen que pensar, prototipar un juego, pero no hacerlo todavía, ¿no? Es una práctica. Y también, dentro de estas prácticas que nosotros les proporcionamos, es ponerlos a pensar juegos para determinados sectores. Por ejemplo, juegos para la tercera edad. Juegos para discapacidad en general. Entonces, salen propuestas muy ricas, porque estamos en una universidad que tratamos de trabajar con otras carreras. Hay propuestas, por ejemplo, este año, a través de estas prácticas y de pensar juegos tengo uno de los estudiantes que está pensando, porque su trabajo final es el desarrollo, es la entrega de un juego de forma artesanal, pero con su packaging, con todo lo que tiene un juego. Pero es un prototipo, ¿sí? Entonces están pensando prototipos, por ejemplo, para trabajar con el espectro autista. Y me parece que lo que logramos con estas dinámicas y con esta forma de abrirles la cabeza, que no es solo el juego de a punto y tiro, que son otro tipo de juegos y para otros públicos, ¿no? Me parece muy valioso esto de pensar en el otro y pensar juegos que puedan servir para otros, en otros contextos y para otros públicos. También tenemos otro estudiante que está pensando, su propuesta este año va a ser el desarrollo de un juego para personas con discapacidad visual o disminuidos visuales, ¿no? Juegos de mesa. Estamos hablando de tipo de juegos que involucran otra investigación, porque yo no soy docente que tenga, digamos, esta formación para poder asesorarlos, pero sí busco a través de otras colegas cómo ayudarlos. Están presentes también 2 compañeras que trabajan en el área de lo que serían las propuestas lúdicas, pero a través de salud, de otro tipo de formaciones, que son la doctora Beatriz de Anzó y la licenciada Eda Artola, y nos sentimos orgullosos de que vamos haciendo crecer esa cabeza, que no es solamente el juego del tiro y ya está, sino que empiezan a producirse, a desarrollarse otro tipo de productos para otra sociedad. Esto de que ellos, les explico que diseñan una vez que tienen claro el público al que se va a ir dirigido. Además, no les proponemos que hagan juegos educativos, pero sí que piensen en propuestas que puedan servir en algún momento para llevarlos al aula. En realidad, el que va a poner
digamos, el contenido, ellos pueden hacer un juego, pero la motivación puede servir como motivación, pero digamos, la aplicación la va a hacer el docente de aula, ¿no? Pero se generan, como ya les digo, otro tipo de, no es solamente el desarrollo del videojuego, del juego de mesa. En los diseños curriculares de escuela secundaria se ha modificado y se ha incorporado el juego como parte, como así la robótica, como así la programación, como parte de la caja curricular. Entonces, ellos puede ser una salida laboral el rol de asesor lúdico para las escuelas, porque evidentemente un docente que no juega es muy difícil que pueda llevar el juego a su aula. Pero si cuenta con un apoyo, con alguien que lo pueda asesorar y le puede allanar este camino, tanto en lo digital como en lo analógico, yo creo que puede ser una gran posibilidad, porque realmente este círculo mágico se produce. Y qué mejor que trabajar con gente que está entusiasmada. La forma de trabajar también, lo que nosotros, esto de jugar, yo le digo, Graciela habló de la praxis y después la parte teórica, yo le digo la teoría embebida, porque ellos empiezan a experimentar y a partir de la investigación, a partir del hacer haciendo, pero también le damos el marco teórico, pero es un aprendizaje diferente, no es que yo te doy toda la teoría primero y después te pones a hacer, sino que es algo que se va entrecruzando. ¿Qué nos aporta esto en la formación superior? Nosotros, esto que les digo, hay propuestas que están surgiendo a partir, no porque nosotros estamos, digamos, presionando a los estudiantes para que cambien la cabeza, sino que, en realidad un poquito sí, pero vincularlos con otras materias, ¿no? Hay una propuesta que surgió a partir de un interés, que es el tema, por ejemplo, de las vacunas. Nosotros en nuestro país, yo indagué con colegas que son docentes de la Universidad de la UBA de Medicina, y me decían que una de las problemáticas, por ejemplo, que hay en el país, no es que tengamos gente o grupos de antivacuna. Lo que pasa en nuestro país es que hay desinformación, hay desidia de los padres por el tema de los beneficios de la vacuna. Entonces, esto de ponerlos a pensar, por ejemplo, juegos en los que este tipo de contenido, tanto en digital como en analógico, pueda ser un tema. O sea, abrir a otro tipo de necesidades. Bueno, una de las cosas que nosotros valoramos y trabajamos con ellos, esto de la empatía, de observar las necesidades, ¿no? Está bien que nosotros estamos formando futuros desarrolladores, pero con otra mirada, no todo tiene que ser con signo pesos, sino con una mirada social, con una mirada de necesidad, qué es lo que el contexto necesita y de qué manera ellos pueden desarrollarlo. Por otro lado, esto que hablábamos de cómo el juego está cada vez más embebido y incluido en la formación, y hablamos de desde la didáctica, de dos formas de incluirlo. Uno es esto que ustedes ven, así como está el aprendizaje basado en problemas, está el aprendizaje basado en juegos, donde esto que decimos que el juego no tiene por qué ser educativo, pero sí puede servir para desarrollar diferentes tipos de habilidades. Y de qué manera después ese aprendizaje puede ser extrapolado a otra situación, otra dimensión. Y otra cuestión es la gamificación o la ludificación, que es no trabajar en sí con juegos, sino ver de qué manera podemos trabajar con el juego en una clase. Por ejemplo, nosotros hablamos de que la escuela tiene que favorecer
digamos, las capacidades de cada uno? ¿Por qué seguimos haciéndoles hacer todos lo mismo y al mismo tiempo? ¿Por qué no crear, digamos, grupos, ¿no? Estaciones de trabajo en el cual, si uno lo piensa ludificado o gamificada, si yo supero esta propuesta, pensemos en una clase de matemática, y yo supero estos ejercicios, cambio de nivel, paso a otro, y paso a otro. Y es un ambiente superador de una forma lúdica, pero no estoy usando el juego, que podría ser perfectamente, sino estrategias lúdicas, ¿sí? Esto de poder superarse y sentir que voy avanzando. Yo creo que hoy por hoy un estudiante, hablamos de una escuela secundaria, que transita en una clase de matemática, no siente esta satisfacción, pasé de nivel, ¿no? Y esto se lo podemos dar no solamente en eso, sino en otras disciplinas. Bueno, por último, Segarra decía, riendo el ser humano es feliz, y siendo feliz es más fácil poder superar las situaciones negativas de la vida. Yo creo que el juego nos da placer, nos da felicidad, y como elemento socializador es incomparable, ¿no? Así que sigamos jugando y aprendemos cada día más cómo jugar para poder ser más felices. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Graciela, Gabriela, Marisa, la verdad es que fue realmente muy motivador escucharlas. Y vamos a abrir... Está apagado. Perdón. Bueno, vamos a abrir, tenemos 10 minutitos, vamos a abrir a preguntas tanto a los presentes como a todos aquellos que están en línea. Estamos recibiendo muchos mensajitos de distintas partes del país, inclusive del exterior. Así que si quieren preguntarle a alguna de las tres expositoras. Gracias. Por favor, querría poder recuperar más el concepto de gamificación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su origen? No es una palabra tan conocida popularmente. El aprendizaje basado en juegos. La diapositiva que hablaba, hacia la referencia, no sé si se puede, pero bueno, justamente la gamificación, la gamificación lo que trata es de utilizar estrategias lúdicas en ambientes que no están pensados como juego. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con juegos de escape, pero de aula. Entonces, situaciones en las cuales yo puedo poner un desafío que los estudiantes lo puedan resolver, pero no por eso tiene que ser, o sea, en un planteo de juego, pero sin quizás usar el juego que, no sé, netamente. Claro, netamente, físico, sino que se refiere a estrategias. Estrategias, logros, por ejemplo, que a medida que se vayan superando distintas instancias, se le dé una insignia a un alumno y a partir de tantas insignias se logre otra cosa. En eso está la base, digamos, de la gamificación, en utilizar esas estrategias de juego en ambientes no tradicionales, como dijo Marisa. ¿Sí, yo? Bien, no, como para discriminar. Marisa había hablado de la ludificación y de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos, tres conceptos. El aprendizaje basado en juegos es poner justamente esto del círculo mágico como privilegiador de los otros aprendizajes. ¿Bien? Luego, la ludificación es justamente utilizar el ambiente lúdico, como puede ser una sala de escape, con contenidos educativos, por ejemplo, pero que implica toda una lógica lúdica.
En cambio, la gamificación, que es muy utilizada por las empresas, lo que básicamente, remarco lo que dijeron las chicas, es, para definirlo, utilizar mecánicas lúdicas o de juego en ambientes no lúdicos. Por ejemplo, o sea, ¿qué han descubierto? El engagement que provoca estas mecánicas. Por ejemplo, estamos en un banco esperando a que nos atiendan y aparece en el cartel trivias vinculadas a los productos del banco. Eso es un ejemplo de gamificación. O sea, para promocionar o publicitar un producto del banco, utilizar esas mecánicas. ¿Se entiende? No, y otro ejemplo, por ejemplo, hoy día hay consultoras que además de que vos envías un currículum, lo que hacen es con los candidatos hacerlos jugar juegos, videojuegos, lo que en la categoría de Serious Games, donde por ahí tienen que un naufragio y tienen que no solamente salvarse, sino de qué manera interactúan con otros náufragos y de qué manera se ayudan. Con lo cual, no solamente es mucho más amplio que una entrevista, porque los ven, sus actitudes, esos juegos son en algún idioma en particular, en inglés, o sea, no es lo mismo que yo en una entrevista diga que sé hablar inglés y sé comprenderlo, y otra cosa es jugarlo en vivo con un montón de personas interactuando. Entonces, en esos, digamos, lugares se está utilizando el juego como una herramienta, ¿no? Lo que responde que no, o sea, ¿quién espera que en una entrevista de trabajo o apuntando a un puesto laboral me hagan jugar un videojuego para ver de qué manera me van a posicionar respecto a ese puesto de trabajo, al acceso de esa posibilidad laboral? Sí, acá tenemos dos preguntas virtuales. Una cosita para ampliar en esto de la gamificación. Hoy está muy de moda hablar en general de gamificación más que diferenciar los contenidos de ludificación, aprendizaje basado en juegos y demás, ¿sí? Hoy, por ejemplo, nosotras hablamos en realidad más de un aprendizaje, unas clases basadas en juego que de aspectos de gamificación netamente, porque Marisa no planteó sus experiencias de clase de mecánicas, iba a decir, de las salas de escape, ni como, por ejemplo, las mecánicas que utiliza dentro de su aula con los distintos niveles de sus alumnos. Hoy hablamos más de algo más ludificado que de la gamificación. Pero es como todo. Yo cuando empecé mi ponencia hice una diferenciación entre juegos digitales a videojuegos también, ¿no? En esto va también la clasificación que uno tome dentro de este gran espectro que hoy es un cúmulo de conocimiento que se está creando en torno a esto. Pero en boga está la palabra gamificación. Es más, esta mesa está presentada también bajo gamificación. Y estrategias gamificadas puntualmente, ninguna de las tres hemos presentado, sino sí experiencias ludificadas y con juegos. Bueno, tengo muchas preguntas virtuales. Bueno, dice, ¿el tiempo destinado a clases es suficiente para desarrollar un diseño en ABJ o se recomienda destinar horas extras para el desarrollo? Bueno, en el año 2009, si no recuerdo mal, la doctora Esnaola y Diego Levis que hicieron todo un relevamiento de cuáles son algunos obstáculos que uno necesita en esta incorporación de juegos, que también retoma esa misma categoría García, una autora española. Uno de los obstáculos que ven en la incorporación de los juegos justamente son los escasos tiempos.
partimos ya de la base que un videojuego comercial, que son todos los que ustedes FIFA y todo, para ir aclarando un poco los conceptos de los juegos serios, de los juegos comerciales, por ejemplo FIFA y demás, tienen extensas duraciones. Entonces, hoy nosotros tendríamos que recortar o fragmentar un poco de ese juego o mandarlos a que lo experimenten en su casa y después traer las soluciones al aula. Eso por un lado el trabajar. Y lo mismo en trabajar con estrategias de aprendizajes basadas en juegos, ya sea en el diseño o en el uso, sobrepasa la hora de jornada de áulica. Totalmente, ni 40 minutos, ni 80 minutos. Hay que pensar en una reconfiguración de la estrategia didáctica al incorporar esto. Y desde qué lado nos paramos también como docentes en ver cómo la pensamos. Antes dijo Graciela, esto de jugar no es cosa seria, que son cosas que uno va teniendo, que también trabajar con ello, pero en esto de repensar las prácticas y en esto, como yo les dije antes, enseñarle al alumno a leer el juego, ¿no? Es un gran tema que juegan automáticamente. Pregúntenles a cualquier adolescente, por decir algo, o adulto, ¿qué pasa en las estadísticas del FIFA? Todo es automático. Pasan sin tomar sin apropiarse para qué sirve cada una de esas cosas. Y cuando yo les digo a uno de los adolescentes, ¿y qué tal si pensamos las estadísticas para ver desde matemática con el FIFA, dónde están las estadísticas? Digo, y en esto es lo importante de la mano del docente. Graciela. Sí. Hola. Un momentito, tenemos una pregunta en línea también. Sí. Sí. Perfecto, vamos con la pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, agradecer a la organización y a las ponentes, que la verdad ha sido excelente todo lo que he escuchado. Les quiero hacer una pregunta puntual, a ver si hay alguna experiencia en este sentido de ludificación o gamificación en el área del derecho, ¿sí? Yo vengo de la abogacía, que en la mayoría de las universidades se sigue dictando como hace 50 años o más. Bueno, a mí me interesa, yo soy de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y me interesa ver la posibilidad de capacitarme en estas áreas, a ver si se puede llevar algo para el terreno de la abogacía. Tenemos, estamos en ello. Bueno, estamos haciendo como varias cosas, ¿no? Una de ellas, del instituto en UTN, hay un programa que se llama Adolescencia, que es un programa del gobierno de la ciudad que trabaja dando talleres en diferentes sedes. Una de ellas es la UTN, y estamos trabajando con chicos, con adolescentes que provienen. La particularidad de este programa es que los chicos provienen de sectores vulnerables. Entonces, estamos trabajando en propuestas de desarrollo de ellos, de juegos con temática de derechos de las niñas y los niños y adolescentes. O sea, lo que hicimos ahí es un trabajo de investigación que pronto lo vamos a presentar en las Jornadas del Sur, en Tierra del Fuego, en Río Grande, que tiene que ver con eso, con haber hecho todo un trabajo previo de ver qué conocían ellos sobre sus derechos, después ponerlos a pensar, a desarrollar una narrativa en base a una situación que ellos quieran trabajar, y eso programarla y transformarla en un juego. Eso por un lado. Por otro lado, desde la Universidad de José C. Paz hay este año hay una propuesta de empezar a trabajar con simulaciones, ¿no? En el uso de, en el contexto que vos mencionás, ¿no? Entonces, a partir de debates, programar debates entre candidatos, hacer ese tipo de juegos. Los hay en Estados Unidos, ¿no? En inglés, con propuestas, con, el contexto de ese país, con las necesidades y las situaciones de ese país. Estamos viendo justamente esto que hablamos, que desde la universidad estamos generando
otro tipo, hacerlos pensar a los chicos en que hay otros juegos que pueden desarrollarse para infinidad de campos en los que se pueden aplicar. Uno de ellos es el trabajar con todo lo que tiene que ver con derechos y situaciones, por ejemplo, de mediación, en el cual aplicaría perfectamente. En el cual, no sé, pensarlo como elige tu propia aventura y que vos, a medida que vas tomando decisiones, eso te va llevando a una solución feliz o no tan feliz, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. Bueno, vamos con una última pregunta de... Como para que tengas en cuenta, Gonzalo Frasca, que es realmente un gran desarrollador pionero, tiene en su página ludology.org varios prototipos. Uno que fue realmente muy, muy interesante a raíz de lo que está diciendo Marisa, un juego que hizo para la campaña de Obama. Bien, hay otros juegos que tenían que ver en la época del conflicto de Kirchner con el campo. Bueno, ahí hay muchos juegos que son más sociales y sociopolíticos en realidad. Gonzalo Frasca. Bueno. Esos juegos se llaman juegos epistémicos, porque dentro de la categoría que están los juegos comerciales de divulgación, tenemos los juegos serios que persiguen un fin educativo. Hay una nueva taxonomía, nueva no en años, pues ya lleva, pero es una categoría emergente que son los juegos epistémicos, justamente que tienen este fin más social dentro de ello, y para las ciencias sociales es un área que está muy desarrollada. Tenemos una preguntita en línea desde Facebook de Cele de Pascual. Lo que nos pregunta Cele de Pascual es, muchas veces hay juegos que incentivan o pueden generar competencia. ¿Cómo manejar o evitar esa generación de competencia? A ver. ¿Se matan o no se matan? Claro. Y acá voy a traer algunos autores como por ejemplo Prensky en torno a esto. La realidad es que como toda tecnología, sea cual fuese, hay que tener un orden en el tema de su uso. ¿Sí? Ayer escuchaba que se hizo ahora una encuesta que dice justamente del Ministerio de Salud, que decía que los menores de 4 años consideraban que tenían que estar no más de 1 hora por día frente a las pantallas, ¿no? Nuevita de estos días. Digo, a ver, los juegos como todo hay que saber graduarlo, cuántas horas de exposición frente a esto. Lo mismo con el tema de la violencia. Leemos en los diarios y vemos lo que pasa, que el juego, que produjo la violencia acá, la violencia allá. Es como todo otro tipo de conducta. Prensky en su libro Mamá, no me acuerdo el nombre, bueno, el libro del 2014 de Prensky, él justamente ahí, Mamá, sí, estoy aprendiendo, él hace todo una argumentación en torno a que entonces si hay determinadas actitudes que tiene una persona porque hace determinada actividad, de esa forma la tendría que extrapolar a las demás que está haciendo. Y lo mismo con esto del juego. A ver, y acá es, si lo pensamos en el aula, el docente cómo actúa frente a esto. Cómo lo trabajamos y qué lo hacemos. Si nosotros, por ejemplo, a los ejemplos anteriores, ponemos un Kahoot, el Kahoot da un ranking de quién es el que ganó por respuesta. Si en vez de estar pensando quién ganó, quién salió primero, no vemos en cómo docentes, cómo ayudamos al que el otro pueda superarse y cómo lo alentamos, ahí sí que estamos generando la competencia nosotros mismos. Pero nosotros siempre tenemos que trabajar para que todos puedan llegar a la meta. No importa el tiempo, pero el tema es que todos logren el objetivo, que todos puedan responder. Y esto es una potencialidad que da también el juego, de atender a los ritmos personales de cada alumno. ¿Sí?
con lo que le lleve, el tiempo que le lleve, el ensayo y el error que puede hacer yendo y viniendo. Nosotros, y menos en un ámbito educativo, no estamos por la competencia, estamos por la superación de las habilidades personales de cada uno y al ritmo de cada uno. Y creo que en esto es una gran herramienta el juego. Sí. Se nos está terminando el cortita, tiempo, cortita. pero tenemos algunas preguntas más. Si Sí. ustedes tienen disponibilidad, 5 minutitos más, hacemos lugar a las preguntas. Sí, es un placer que haya interés. Sí, A está la esto de señora allá también, Sí. en línea, y usted también. Esto de la competencia, digo para que quede claro, ¿no? Dice Gabriela que el sistema educativo está para hacer otras cosas, pero también tenemos que luchar en contra de la meritocracia de todos los que somos docentes sabemos. Me puse un 9, me puse un 9,50, ¿qué pasa con todo ese tema de la calificación? Con respecto digo que pensar nuestras contradicciones. Con respecto al tema del juego, entender que siempre podemos tener dos concepciones, la de play y la de game. Yo no alcancé a describirlo eso, pero bueno, aprovecho. Game, en su acepción, por eso el inglés lo puede diferenciar, nosotros no, es justamente el juego competitivo, ¿sí? Que dio lugar los deportes, etcétera, etcétera. En cambio, juego como play viene de la mano de esto del círculo mágico de Campbell, ¿sí? Lo que habla Huizinga, que jugar por jugar sin un objetivo, muy ligado a la literatura. Puedo entender la literatura como el placer de descubrir un mundo o buscar las normas ortográficas que hay en un cuento. ¿Bien? O sea, dentro de la misma actividad tenemos que tener en claro qué vamos a privilegiar, si el play o el game. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a las colegas porque realmente es brillante todo lo que han dicho. Es maravilloso y realmente abre la cabeza, ¿verdad? En segundo lugar, preguntar muy puntualmente, que en parte ya me lo respondiste, en relación a los juegos epistémicos. Por ejemplo, ¿cómo o si es que ya han ustedes podido experimentar? Me interesó muchísimo lo del cubo de imágenes, si han podido trabajar con lo que tendría que ver, por ejemplo, con las problemáticas universitarias puntualmente, o con las problemáticas de historia, es decir, en ciencias sociales, que en parte me lo respondiste. Eso me interesaría puntualmente. Muchas gracias. Bueno, nosotros participamos este año de un congreso que trabajan, en realidad era sobre mediación, sobre cómo resolver conflictos. Y nosotros presentamos ahí, y de hecho yo lo trabajé para un 3 virtual, en una materia que tenía que ver con el uso de las redes sociales para la paz, los serious games, los juegos que, digamos, te hacen vivenciar en un entorno protegido situaciones por ahí dramáticas que te ponen en el lugar de sin que arriesgues tu pellejo, digamos. Entonces, requiere primero lo que sucede con ese tipo de juegos es que si están anclados por ejemplo, en un conflicto de Medio Oriente, un conflicto social en una zona marcada, es que ir a recurrir a las fuentes como una necesidad de ir a informarte para poder entender lo que estás jugando. Eso es lo que hace el juego. El juego es un disparador. Y nosotros tenemos muchísimos estudiantes que, de hecho, han decidido aprender idiomas para poder entender y jugar el juego en su idioma original. Y eso es fantástico. No porque sea una asignatura, sino que empiece a partir del deseo de querer aprender, ¿no? Si logramos eso con los estudiantes, esto que vos me hablas de historia, por ejemplo, en el tema de ciencias sociales, ¿por qué una clase, hablo en un contexto tanto secundario como universitario, tengo que exponer algo? ¿Por qué exponerlo con un PowerPoint o exponerlo con una lámina? ¿Por qué no hacerlo con un juego?
con un recorte de un videojuego, una escena, explicarlo. Ese tipo de cosas no se dan, no, hay pocos docentes que de pronto tienen esta apertura de permitirles al estudiante presentar un tema con base de un juego. Yo hice una experiencia con chicos de secundario y los puse con algunas categorías de análisis, analizar un juego que ellos hayan jugado mucho y ponerlos a pensar ese juego, si yo tuviera que proponerle a un docente utilizarlo, ¿para qué materia me serviría? Bueno, salieron cosas muy buenas, porque cuando vos, es decir, pasa con los chicos se quejan de la escuela, de cómo es la escuela, de siempre nos aburrimos esto. Pero cuando vos les decís, bueno, a ver, proponeme otra cosa, no saben qué proponer. Entonces, esto de hacerlos pensar, bueno, yo paso todo el día jugando videojuegos. Bueno, ¿qué juegos, a ver, qué rescatás de los juegos y de qué manera podrías convencer, con qué argumentos, a tu docente para que ese juego se jugara en clase? Sí, nosotros tenemos un listado. De hecho, el año pasado dimos 2 capacitaciones en streaming, una en UNIPE, otra fue en el C3. El video está y fue trabajar con juegos comerciales para trabajar en el aula, digamos, cómo analizarlos, porque de hecho, hay una ficha que desarrolló la doctora Rocío Yuste, que es de Alfaz, que tiene que ver con unas categorías de análisis de los juegos comerciales, pero pensados en la utilización en educación. Entonces, digamos que hicimos un streaming que trabajamos desde jugar un juego, analizarlo, y como contrapartida, los docentes que participaron, se inscribieron en ese streaming que duró 4 horas jugando, fue algo muy muy diferente, ¿no? Porque uno por ahí ve un streaming y no participa tanto. Como se les daba el Centro del Cultura de las Ciencias, les otorgaba un certificado si nos enviaban un trabajo que nosotros pedimos, que era justamente el pensar, el planificar la utilización de un juego comercial en una materia, en la materia curricular que ellos se desempeñaban, y hubo cosas muy, muy buenas que llegaron a presentarnos. Buenos días. Muchas gracias por la buena disposición. Lo que yo le quería preguntar puntualmente es el desarrollo de juegos, pero que sea accesible, o sea, que sordos o chicos con discapacidad visual, ceguera, para poder aprovechar también todas las potencialidades de lo que es el juego en el aula o el juego en el aprendizaje. Más que nada por el tema de que los ajustes necesarios que hay que hacer para que el niño pueda operar, pueda interactuar con el juego y pueda percibir las estrategias. Y también, principalmente, si cuentan con herramientas de desarrollo que ayuden al desarrollador a hacer juegos accesibles. O todo hay que programarlo por detrás, digamos. Bueno, nosotros tenemos muchos desafíos por delante, y ya desde el año pasado estábamos en pensar, idear cómo desarrollar juegos justamente para chicos con algún tipo de discapacidad. Hace 3 años nosotros tuvimos en este taller de adolescencia que vino un chico con parálisis, y el primer día era, no tenemos un mouse para él, para empezar, ¿no? O sea, cómo venía a tomar un curso para desarrollar videojuegos y no tenía cómo acceder a los instrumentos. Eso ya nos movilizó mucho a ver, bueno, tenemos que desarrollar un mouse, tenemos que hacer esto. Y en esto de que somos un colectivo, tenemos una de las integrantes de este equipo que es licenciada en robótica, y es dentro de los próximos pasos qué dispositivos, sensores
actuadores o qué tecnología vamos a poder incorporar para justamente poder hacer algo. Es un deseo que tenemos nosotros en torno a esto. Pensando en también los alumnos que podamos llegar a tener. Hoy no tenemos nada. Sí estamos pensando en esto. Nosotros cuando este año nos propusimos con Marisa trabajar con este grupo de adolescentes en esto, una opción era en cómo hacer, qué pasa si viene un día un chico no vidente, que es lo que vemos más sencillo, o qué pasa si viene un chico hipoacúsico frente a esto. Eso lo vemos más viable porque hoy se puede contar también con otro tipo de traductores y de cosas más accesibles, pero nosotros tenemos la intención como institución y como proyecto de tanto de la carrera de informática como de robótica poder crear algún tipo de dispositivo. Hay dispositivos hoy, pero bueno, no a nuestro alcance. Como para brindar un aporte, el año pasado se hizo unas jornadas de inclusión, discapacidad y de videojuegos, que justamente yo lo que hice fue un relevamiento de las distintas patologías, las distintas dificultades y qué es lo que, a qué podemos acceder de lo que ya está desarrollado. Eso está online, está en la página de Alfaz Argentina, o si no lo pueden buscar directamente por YouTube, las jornadas de inclusión de Apora, ¿bien? Donde está toda la charla puesta en streaming y está hecho con Nahuel González, ¿era? Sí. Sí, que también expuso sobre, es un desarrollador que diseña justamente periféricos accesibles. Eso está disponible. Sí. Una última cosita. Este año, como parte de las propuestas de esta materia, es introducir algunas interfaces para que puedan los chicos pensar, puede ser una propuesta, de juegos de mesa con cierta tecnología, ¿no? Que pueda servir. En realidad va a ser una práctica, vamos a ver que así como se han entusiasmado y han pensado en desarrollar propuestas como explicaba para discapacidad visual o para el espectro autista, vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Pero digamos que vamos a ese camino. De hecho, hay un proyecto, trabajamos el año pasado con la impresión 3D, con diferentes materiales para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Porque también esta problemática, me llega un estudiante y no cuento con las herramientas. Entonces empezamos a desarrollar prototipos que sirviesen de los dos lados, al docente que explica y al estudiante. Y pensado en discapacidad, pero la realidad es que en el caso de la matemática hay muchos conceptos que son abstractos que le cuesta poder imaginar. Entonces, no estamos hablando de solo para un sector, sino justamente utilizarlo para todo aquel que lo necesite. Como se dan cuenta, tenemos intenciones de revolucionar la enseñanza de la matemática. Bueno, queremos agradecerles muchísimo a las tres. Nos encantaría poder seguir. Nos parece hermoso que surjan de acá muchas más preguntas que las respuestas que nos llevamos. Para eso creo que sirven estos espacios. De hecho, lamentamos mucho que en la mesa anterior no hubiese podido quedar nada de tiempo para preguntas, que sí las hubo, pero bueno, acá creo que confluyeron algunos temas que tenían que ver recién, ¿no? Con accesibilidad y lo lúdico en la enseñanza. Queremos agradecer, aparte, tenemos ya a las expositoras, los expositores de la siguiente mesa, pero hay un montón de gente que nos está siguiendo desde muy diversos lugares de la provincia de Buenos Aires y de Honduras, de México, bueno, de distintos lugares.